Bienvenido a un nuevo espacio, a un nuevo programa, a un nuevo episodio del podcast de la Iglesia Restauración Cristiana. Así que los saludamos, los bendecimos y vamos a estar en esta noche, en este episodio un poquito especial, compartiendo un momento en comunión. Vamos a tener un momento también de bendición donde el Señor, pues, puede hablar a nuestra vida. El Señor no tan solamente habla a nuestra vida con una prédica de 2 horas, con un estudio súper profundo, también puede hablar con una breve frase o con una historia, con una anécdota que contar. Y yo creo que bueno, tenemos aquí a unos invitados que creo que tienen alguna historia que contar, algunas anécdotas que compartir. Y bueno, sin más preámbulos, me gustaría que se estuvieran presentando, una breve presentación. No vaya a leer el libro. Una breve presentación. Amén. Adelante. Que la paz del Señor gobierne vuestros corazones, contentos de estar aquí en esta hermosa noche, pudiendo compartir, impartir y que este público se pueda edificar en este tiempo hermoso que Dios ha separado. Bendiciones. ¿Pero cómo te llamas? Bueno, mi nombre es Adolfo Vargas, desde Puerto Rico, la isla del Cordero. Amén. Desde las Antillas. De las Antillas menores la mayor y de las mayores la menor. Así que desde ahí estamos. Muy bien, muy bien. Siguiente. Bueno, yo soy la apóstol Lorena Navarro y así que es una bendición estar en este programa, en este nuevo capítulo, como decía aquí Jairo, y esperamos que se vayan conectando, compartan para recibir una palabra de parte de Dios. Amén. Y un servidor de Dios y de ustedes, el pastor Paco Fernández. Es un placer poder estar desde estos medios, desde esta plataforma, ahí conectados con el único objetivo de alcanzar a la gente para que tengan un mensaje concreto y específico de la palabra. Así que bienvenidos a todos. Muy bien. Pues bueno, así un poquito para esquematizar un poquito el programa. Estáis ustedes aquí para dar un poquito de promoción de unos eventos que vamos a tener próximamente aquí en la Iglesia Restauración Cristiana, que bueno, para los que nos estén viendo, tanto dentro como desde fuera o en un futuro, estamos en calle Baza, número 8E, en Albolote, Polígono Juncaril, Granada. Disculpen, silenciamos los teléfonos. Y bueno, están cordialmente invitados para compartir una reunión con nosotros, y sobre todo si nunca han asistido a una iglesia y pues tienen la curiosidad o tienen el llamado o tienen esa sensación, ese pellizco de querer visitar una iglesia y de poder escuchar la palabra de Dios. Martes, jueves y domingo a las 7 tienen todos los días una reunión aquí y nosotros les invitamos cordialmente. Estamos aquí para promocionar 2 días de evangelismo que tenemos, ¿no? Que bueno, ahora iremos entrando un poquito más porque acabamos de empezar el directo y nos interesa que esta promo la escuchen cuanta más gente mejor. Claro. Entonces, Claro. esta promoción la haremos un poquito ya casi como que finalizando la programación, que es donde más gente pueda estar escuchándonos, ¿no? Pero bueno, ahora que tenemos el privilegio de poder tenerle a ustedes dos aquí, pues bueno, creo que hay algunas preguntas también preparadas, si no me equivoco, ¿verdad, pastor? Sí. Dada que los 2 días que vamos a tener de evangelismo con los apóstoles Adolfo Vargas y Lorena Navarro están apartados ahí para el día 3-4 de diciembre. Ajá. Dios mediante. Enero. O sea, perdón, de enero. Viajamos al pasado. Menos mal que están ellos aquí. Gloria a Dios. El año que viene. Sí. De diciembre, 3-4 de diciembre, que Enero. sería... De enero. Perdón, se me ha dado a mí por diciembre, ¿verdad? Enero. A la tercera o la vencida. 3-4 de enero del 2026 tendremos a los apóstoles Adolfo Vargas, Lorena Navarro. Amén. Aquí con nosotros.
con el objetivo de evangelismo. Esa es la cita que tenemos. Entonces, claro, como el tema va a ser de evangelismo, yo invito a toda la amada audiencia que están ahí conectados con nosotros, que tienen las puertas abiertas para congregarse con nosotros. Para nosotros sería un placer tenerles a todo aquel que pudiera asistir. Y de los que asisten aquí a la iglesia con nosotros y se congregan, pues inviten a gente, inviten a amistades, inviten a familiares, inviten amigos, inviten a gente del trabajo, a todo el que pueda, porque creo que va a ser unas noches, digo plural porque será sábado y domingo, donde yo creo que el poder del Señor se va a manifestar. Amén. Sí. Así que desde aquí lanzamos esta invitación. Entonces, dada la secuencia de la invitación, yo me gustaría ya que tengo a los apóstoles Adolfo y Lorena, pues preguntarle, hacerle una serie de preguntas, porque yo creo que como yo lo estoy viendo, ellos también, que son siervos de Dios, y ellos viajan por todos los lugares del mundo. Y la pregunta que yo quiero lanzarles, y bueno, y ahí está la amada audiencia también conectada, y ellos también pueden participar con todo lo que estamos llevando a cabo aquí. Apóstoles, ¿hay una urgencia de evangelizar a la gente, a la gente de la calle, a la gente del mundo, ¿no? Yo creo que estamos viviendo unos tiempos donde hay una urgencia y hay una escasez de la manifestación del poder del Espíritu Santo, del derramamiento del poder del Espíritu Santo. Ustedes están viendo, como estamos viendo nosotros, esa escasez y a la misma vez esa urgencia de evangelizar para que la gente pueda llegar a conocer al Señor y que el poder del Señor, el derramamiento del Espíritu Santo, dados los tiempos que estamos viviendo, se pueda manifestar. Tengo que decir que cuando hablamos de evangelismo tenemos que hablar de una particularidad del corazón de Dios, porque le importa a Dios la evangelización. ¿Por qué? Número uno, ama las almas y entregó a su Hijo unigénito en la cruz del Calvario para que muriera por todos nosotros. Quiere decir que para llevar al hombre a conocer esa experiencia de salvación, le importa el cielo, le importa a Dios, le importa el Espíritu Santo, le importa a todos aquellos que hemos también recibido el llamado de así hacerlo, evangelizar, que no es otra cosa que comunicar, impartir las buenas nuevas. Y el mundo carece, y más en la actualidad, de precisamente escuchar buenas noticias, pero buenas noticias que puedan transformar, que puedan cambiar, no solamente en un momento dado, sino para toda la vida, porque lo que produce Dios es permanente. La Biblia dice, un texto sencillo de Corintios 5:17, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Quiere decir que todos de alguna manera buscamos de alguna forma tener algo nuevo. Claro, en un contexto teológico pues entendemos de alguna manera que es la naturaleza adámica en la que nacimos y ahí Dios la restaura, la transforma, pero sí enfocados en ese evangelismo que, dicho sea de paso, le hemos titulado Sucesos de un avivamiento. Wow, tremendo. Sucesos de un avivamiento. De un avivamiento. Si me motiva te lo digo, Padre. Sí, amén. Y hay 3 puntos que vamos a tratar de tocar y enfocar a todos estos amigos que nos están viendo, que les tendremos de forma personal la invitación para que estén esas noches con nosotros aquí, presentes, de forma presencial, en la calle Baza, aquí en Iglesia Cristiana de Restauración. Y lo importante de todo este enfoque de sucesos de avivamiento es salvación, sanidad igual a vida. Porque lo que Dios hace ante la batalla que pueda tener la vida y la muerte, la vida siempre va a prevalecer, porque aunque atravesemos un momento de muerte, de transición, los que acepten a Cristo vamos a pasar a la eternidad. O sea que, en otras palabras, no vamos a morir, vamos a entrar en la eternidad con Cristo. Vida eterna.
Y es bien simple, bien sencillo, que los amigos que nos estén escuchando, Pastor Paco, Pastor Jairo, Maestro, que de alguna manera nosotros visualicemos y el mundo posiblemente cristiano pueda contemplar específicamente en el área de este hemisferio europeo, de la gran necesidad que hay de evangelizar, pero también estamos viendo algo, y es hambre de Dios, Wow. conocimiento de Dios, revelación de Dios. ¿Por qué? Porque han sido mucha gente a lo lejos y a la distancia de testigos de cómo Dios es capaz de transformar el ser humano y que ese ser humano se convierta también en un instrumento que Dios lo saque de las tinieblas a la luz admirable, como dice la palabra. Y yo creo que este es el tiempo de que se disipen las tinieblas y la falta de conocimiento a la gente que no tenga quizás de alguna manera ese insumo de lo que representa el poder transformador que indicaste, Paco, del poder de Dios. Yo creo que hay un hambre de ver el poder de Dios, la manifestación, milagros, señales. ¿Por qué? Porque estas señales seguirán a los que creen. Y si tú crees, amigo que estás ahí, puedes ser sano, puedes ser libre de tus tensiones, de tus molestias emocionales, espirituales, de todo aquello que no entiendes, no comprendes, el propósito de vida que tienes. Porque si hay algo que hay que aprender es a llevar, a conducir la gente a conocer el propósito. Precisamente estamos en España. En España, Lorena, amada, bella, se suicidan. Sí, 17 personas por día. 17 personas. 17 por día, personas wow. ha llegado a ese extremo. Quiere decir Estadísticamente, que eso ya está comprobado. quiere decir, Ahora eran 11, ahora 17. Wow. quiere decir que ha subido. Quiere decir que esas personas, esa estadística, cuando se mide, estamos midiendo personas que no han aprendido a descubrir su propósito de vida. Mueren sin Cristo. Mueren sin Cristo, mueren sin Dios, mueren sin esperanza, mueren en una transición hacia las tinieblas. Entonces nosotros, la iglesia evangélica, la iglesia de Cristo, la iglesia, amén, que no tiene la religiosidad, sino que tiene el amor y la pasión por las almas, tiene el deseo, como esta iglesia que está planificando de antemano para esas 2 noches, el que de alguna manera tú tengas un encuentro. Y este sector es privilegiado acá en Albolote, amén, que es donde está ubicada, sí. Que en la congregación, la iglesia, el lugar para que te des cita. Así que de alguna manera hay un privilegio que Dios está teniendo a bien de formar unos escenarios como lo está haciendo en Madrid, como lo está haciendo en Zaragoza, como lo está haciendo en Sevilla, como lo está haciendo en Málaga, como lo está haciendo en Valencia, con otros ministerios que quizás ni conocemos, pero que tienen la misma visión de Dios. Y creo que este es el tiempo de que la gente conozca esa buena noticia evangelizadora y que comuniquemos ese mensaje. Hay una pregunta que está haciendo ahí el profeta Olea y dice, ¿qué produce un avivamiento? ¿No? Entendiendo que nosotros vamos a estar en un tiempo de evangelismo, podríamos decir que lo que produce un avivamiento es la fe. Lo que sucede es que cuando nosotros vamos a la escritura, estaba mirando yo acá la palabra, en lo que es la parábola de la viuda y el juez injusto, que esto está en Lucas 18, en el versículo número 8, él explica la condición de una persona en una necesidad, y ese juez injusto representa todo el movimiento de la tierra. Recordemos que ese juez pertenece a la tierra y no en el tribunal de las apelaciones. Entonces quiere decir que ese juez injusto está acá en la tierra. Entonces está hablando de las injusticias. Nosotros vivimos en una injusticia, pero Él es un Dios de justicia. Entonces está hablando que en esas condiciones, hace una parábola del Señor Jesús, la mujer recibe lo que quiere, lo que necesita, y lo hace por como la insistencia de ella, ¿no? Pero una de las cosas que aclara el Señor, y creo que esa parábola, que es un paralelismo, lo hace mostrando que cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Entonces esa parábola hace referencia a la falta de fe que hoy día hay. Creo que el poder de Dios está limitado para generar un avivamiento por la falta de fe que hay. La fe ha menguado. Entonces, al menguar la fe en quien yo creo, la gente cree en sí misma, la gente cree a lo mejor en el gobierno, cree en sus capacidades, cree quizás a lo mejor cree en lo que produce, cree en el dinero,
cree en muchas cosas, pero no cree en Dios. Cada vez está desviando más su fe. ¿En qué yo creo? Porque fe es esperar, la convicción de lo que yo espero, ¿no? La certeza de lo que yo no veo. Eso es fe, pero refiriéndose al parámetro de Cristo, al parámetro de la Iglesia y del poder y de los milagros y todo eso. Pero también debemos entender que hay gente que cree en cosas que la ciencia enseña. Yo creo que es más fuerte creer a lo mejor que del Big Bang, el que cree del Big Bang, de que se hubo una explosión y de ahí salimos todos, hay que tener fe para creer eso y no creer a lo mejor la otra parte. Yo tengo una pregunta relacionada con lo que estabas comentando. Hace poco tuvimos un programa acerca de no me acuerdo cómo lo titulamos, si la falsa fe o la verdadera fe. Y claro, estábamos un poquito analizando el panorama actual, porque yo pienso que una de las misiones que tiene el evangelismo, ¿no? Entendiendo evangelismo de una manera coloquial como ese cebo para pescar gente, ¿no? Analizábamos aquí en el programa de que a día de hoy el evangelio está de moda. Ese creo que fue el título que le pusimos al programa. El evangelio está de moda, la fe está de moda. Sí. Vemos cómo cada día se convierten personalidades muy influyentes diariamente, cómo las redes sociales se están llenando de los típicos coach motivacionales que refieren la Biblia y refieren la fe, hablan de Dios. Y claro, es una forma que se está estandarizando para enganchar a la gente de alguna manera a Dios o al Evangelio. Pero aquí la pregunta que yo os quiero hacer es: ¿hay límites dentro del evangelismo que no se pueden sobrepasar? En el sentido de... hay gente que se ha convertido a través de un evangelismo por etapas, ¿no? A través de un avivamiento, de milagros, de una profecía. Pero ¿hay límites a la hora un límite en la táctica a la hora de ganar gente? No, yo creo que no hay límite. El asunto es de que sí creo que la forma generalizada que hoy en día está, porque no solamente se habla de fe, sino que se habla de la autoayuda, que podría decir a través de la gente que se forma. Inclusive hay cursos ahora que dan para ser alguien motivadores, que motive a otro. Sí. El asunto es que creo yo que lo que hablábamos con el pastor, que en realidad la evidencia del poder de Dios, la evidencia de un avivamiento, como Jesucristo le preguntaron los discípulos de Juan, ¿eres tú el que ha de venir a otro? Quiere decir, este es el tiempo. Y él dijo, ¿cómo identificó cuál era el tiempo? Dijo, los ciegos ven, los cojos se sanan, los muertos resucitan. Quiere decir que él habló que en realidad el tiempo de una visitación tiene que ver con el poder. Y eso es lo que pasa ahora en lo general. Lo general está llevando a una cosa a la psicología, filosofía, pero no al poder de Dios, porque el poder de Dios es algo que no se puede imitar. Entonces, la forma que lleguemos a otros no tiene límite. El asunto es qué es lo que le damos. Acuérdense que cuando Pablo y ellos se encontraron con este ciego que estaba en la puerta de el templo del Hermoso. Pedro y Juan. El cojo, y le dijeron, mira, dice que lo que primero que ellos vieron en él fue fe. Quiere decir que la fe lo único es como el mediador para que se manifieste el poder. Y por eso creemos nosotros que estos 2 días que nosotros vamos a tener, lo primero que queremos hacer en estos días, yo no sé si vamos a tener otro podcast, es que la gente se meta en fe, que es decir, que crea que va a recibir el milagro, que va más allá de lo que nosotros representemos como hombres o mujeres de Dios o la iglesia que estamos, sino que pueda recibir. Y también aquel liderazgo, porque nosotros somos el canal y hay un liderazgo que para que la fe no alcance a la gente, en los primeros que se enfrió la fe fue el liderazgo. Nosotros, la iglesia, estamos sin fe. Eso es fuerte y lo que estás hablando. Y no podemos soltar la fe en la gente, porque Pablo y Silas, ellos vieron fe en el otro porque ellos tenían algo para dar. Quiere decir que eso es como el lenguaje del reino que hablaba Pablo, donde él decía, nosotros los que hemos alcanzado madurez hablamos la sabiduría. Quiere decir, es como que hay
hay códigos secretos o lenguajes de parte del Padre, que ellos tenían un poder, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo que te doy, que era el poder que ellos tenían, pero con una conexión con la gente en fe. Los primeros que activan fe somos nosotros, los hombres de Dios, creyendo que Dios le da, buscando la presencia, buscando en oración, buscando, sacrificando mi vida, todo para decir, yo sé que tú eres un Dios de poder, y que una de las señales que nosotros somos, lo que los representamos, dijo, y estas señales seguirán a los que creen. Entonces, todo lo demás que tengamos, que no es malo, todo lo demás, hablando de la iglesia mundial, ¿no?, es bueno, pero en realidad lo que nos identifica a nosotros es las señales que nos siguen. Y eso es lo que se ha perdido hoy, el poder de Dios, y tenemos que volver a la senda antigua. Tenemos que volver al poder, pastor. No, sí, lo que está usted hablando es poderoso. Entonces estamos contestando a la pregunta, que yo creo que Sí, está que más que después- contestada, la que ha hecho el profeta Olea, ¿no? ¿Qué necesita? ¿Qué produce un avivamiento? La fe. Fe. Entonces estamos hablando de un liderazgo falto de fe en la actualidad, global, sálvese quien pueda, porque según en qué zona o partes del mundo habrá más fe que en otros lugares, ¿no? Claro. Porque Cristo decía, ni aún en Israel he hallado la fe que estoy encontrando en el mundo gentil. Claro. O como Decápolis, que fue uno de los lugares que a Exacto. él más le costó hacer milagros, porque él donde más hizo milagros fue en todo lo que tenía que ver con la región de Galilea. Toda esa región fue la de donde más hizo milagros, pero también era la gente donde está más la necesidad, porque muchas veces la moda que hay ahora lleva a la gente a un humanismo, no una dependencia de Dios. Exacto. Ya cada vez nosotros dependemos más de nuestras propias habilidades que de Dios. Yo recuerdo cuando yo me convertí y llegar a una iglesia era solamente en la alabanza, cuando la gente estábamos cantando una alabanza, la gente era libre, recibía un milagro. Sana. Y hoy día uno puede tener a la gente mal, con ganas de morirse, la podemos tener sentada en la primera fila, luchando con un vicio, y la gente no se le mueve un pelo. Eso no cambia absolutamente nada. No quiere mover. Entonces, pero creo que la raíz es en nosotros primero. Es que claro, La yo iglesia. pienso que la fe que está normalizada a día de hoy está muy banalizada, está muy humanizada. Humanizada, sí. La fe que hay fe, yo pienso que a día de hoy hay fe, Sí, pero sí, sí. depositada totalmente en cosas materiales o en cosas que tienen una fecha de caducidad. Claro, es una fe incorrecta, como a lo mejor ustedes han enseñado en nuestro programa. Mal ubicada, una fe mal ubicada. O enfocada a Claro, cualquier mal cosa. enfocada. Claro, es que, por ejemplo, lo estuvimos comentando en el programa. Basta con entrar un poquito en las redes sociales y las charlas motivacionales que te dan esta gente que hace uso, de alguna manera, de la figura divina o de Dios de la Biblia, para atraparte de alguna manera con el estilo de vida que llevan ellos. Oye, Eso es critismo, eso es una mezcla. claro, pues, oye, fíjate que yo tengo una buena mujer al lado, porque esta moda que se ha puesto de seguir a Cristo es como una especie también de lucha contra el feminismo actual. Es como la parte, lo opuesto. A día de hoy impera el feminismo, por ejemplo, aquí dentro de España, pues tienes que ser más tradicional, tienes que ser creyente, tienes que tener fe, y de alguna manera están usando este cebo de ten fe en Dios, para que de alguna manera mi estilo de vida, el que yo llevo, lo puedas tener tú también. Y de esa manera quieren enganchar a la gente con una fe que yo estoy viendo en el otro. Es decir, yo voy a creer que Dios existe, voy a depositar mi fe de alguna manera en la Biblia. ¿Pero por qué? Porque estoy viendo tu estilo de vida y yo quiero tu estilo de vida. Quiero tus lujos, quiero lo que tú tienes. Exacto. Eso- Entonces yo pienso que la fe ya no está depositada en Dios porque anhelamos lo que Dios nos ofrece, sino que anhelamos lo que el que nos la está mostrando tiene. Claro, Y- pero es porque la mayoría del liderazgo lo que hace es copia modelos y Sí. genera un estereotipo de cómo sería la felicidad entre comillas, porque algunos dicen según el auto que tengas, el trabajo que tengas, el físico que tengas, la gente que tengas, y entonces ahora todo es como suave. En estos días hablaba yo en uno de los grupos que tengo discipulado y yo decía, en ninguna iglesia se predica la venida de Cristo.
No, eso No se habla de esas cosas. Quiere decir que todo Yo es soy de para esa que tú opinión uses también, que no- un no. sensacionalismo donde yo te tienes que sentir bien. Y aunque parezca esto duro para los que nos están escuchando, el Padre hizo una separación en el pueblo de Dios. Él, para la misericordia, Dios hace llover y sobre justos, malos, y Él tiene una misericordia general, global. Pero para establecer mañana movimientos de poder, Él busca ministros competentes. Quiere decir que Él no le da su poder, porque uno dice, bueno, pero Dios de misericordia, viendo que están ahí un montón de enfermos, ¿por qué no suelta un milagro? Porque Él, hay para algunas cosas, para lo que es la oportunidad y la misericordia, Él trae igualdad, pero después Dios es un Dios separatista, donde Él escoge un pueblo, porque si no, hubiera llamado a un montón de gente y cuando estaban todos por el desierto, le hubiera dicho, bueno, vengan todos, que ustedes llevan años con nosotros, y dijeron, no, acá es separarse. Claro. Es separatista. Vayas allá, mandó a Abraham al siervo y le dijo a Eliezer, mira, busca una mujer, pero no de las cananeas, busca una mujer de mi parentela. Entonces quiere decir que siempre Dios fue un Dios separatista, no un Dios que juzga a nadie, no condena a nadie, no va a condenar, pero sí que nosotros nos aparta, nos escoge, nos separa para algo. Y hoy día la Iglesia, que para mí es la gran responsable de la falta de fe que hay, trae toda como una genera mucho, haz esto, siéntete bien, mírate al espejo y ya está, pero no te hacen tomar decisiones. Entonces, si la única manera que la gente pueda tener fe para recibir un milagro es que lo genere el liderazgo. Entonces nosotros en esta reunión que vamos a tener el 3 y 4, pastor, invitamos a los líderes, primeramente. Aquellos que dicen, bueno, yo creo que Dios va a hacer algo conmigo, que voy a ser clave, que tengo una palabra para darle a otro, que puedo orar por alguien y recibir un milagro. Con lo primero que queremos activar es al liderazgo. Así que invitamos a la gente, invitamos a toda la gente que conocemos, los de la casa, los hijos, invitamos a los amigos, a los que están aquí, claro, los invitamos, claro, porque vamos a estar activando, porque también en estos movimientos nosotros, lo primero que hace el enemigo para poder desanimarnos y ya generalizar, porque antes de generalizar algo viene primero el conformismo y lo otro el desánimo. Quiere decir que son armas poderosas que usa el enemigo contra nuestra vida porque hay veces que personas no eran así hace años y ahora han cambiado su forma de predicar, han cambiado su forma de vivir en Dios. ¿Y por qué quiere decir eso? Porque antes de eso vino el conformismo y también el desánimo. El enemigo trabaja mucho en desánimo. Entonces las cosas que no podamos conseguir, las cosas que no podamos afectar a otros, las cosas que dejamos de palpar o que dejamos de ver, nos hace a nosotros de alguna manera sentirnos mal, desanimarnos. Entonces empezamos a buscar alternativas para traer primero un tipo de alivio a nuestra vida y seguir funcionando, porque sé que no se sientan mal lo que están escuchando, pero hay mucha gente que ama a Dios, pero ha dejado de vivir la vida de Dios. ¿En qué? No estoy hablando de pecado, estoy hablando de poder, porque el Evangelio es poder de Dios. Claro. Yo creo, y bueno, la respuesta a la pregunta que hemos hecho es un pedazo de respuesta a lo que está viendo en esta noche aquí. Se está comentando y se está diciendo muchas cosas importantísimas. Por ejemplo, yo le hacía la pregunta al apóstol Adolfo que si era urgente, dado lo que ha estado respondiendo la apóstol Lorena, que mueren 17 personas diarias por suicidio. La iglesia está como pausada, como dormitando, ¿no? como dormida. Viéndolo como una estadística más que no es interesante, ¿no? Entonces, para nosotros es una urgencia. Y ahora mi pregunta que yo lanzo, ¿somos conscientes en la iglesia del Señor de la demanda del Espíritu Santo a nosotros? Porque hoy la iglesia está centrada en muchos shows, en muchos espectáculos, en mucha parafernalia, pero yo anhelo, porque yo estoy seguro que donde usted nació y donde usted creció y donde usted se convirtió al Evangelio,
ha tenido que haber un movimiento especial de sanidad, de prodigios, de milagros, porque yo, saber de dónde viene usted me recuerda a Gigi Ávila, ese poderoso evangelista que ya partió con el Señor y con un respaldo del poder del Espíritu Santo, algo poderoso. Yo anhelo volver a ver ese tipo de cosas, Pastor Adolfo. Y no solamente yo en lo personal lo anhelo, yo deseo que eso sea provocado, porque somos una iglesia provocadora. ¿Podemos provocar eso? Sí, claro que sí. Los avivamientos se provocan. Se provocan, wow. Eso anotarlo ahí. La intervención del Espíritu Santo es lo que Dios añade para que permanezcan los milagros, las señales, los prodigios, la sanidad y la salvación. Bueno, ¿no? Porque el interés de Dios es eso, salvar a las almas, salvar a la vida del caos, de la catástrofe, esas estadísticas que estamos escuchando, que meramente las estamos mencionando, pero es preocupante que un hijo, un sobrino, un vecino, un allegado, joven o no tan joven, tenga que pasar por esa situación a sabiendas de que la iglesia conoce la estadística y no estemos haciendo algo por ello. Quiere decir que de alguna manera dentro de la iglesia hay una iglesia, una que se proyecta, que con un matiz de motivacional, que así de esta manera tú triunfas, llenar la iglesia, pero no alimentarla y formarla. Y que de alguna manera sepan el propósito por el cual se congregan, se reúnen ahí. Y le está hablando una persona que yo tengo 45, no tengo alardes por esto, pero tengo que decirlo, conozco, he sido pastor, he sido evangelista, he sido maestro de instituto, hemos estado haciendo de todo y ahora estamos en España y estamos en Europa y estamos en muchos sitios donde estamos viendo el hambre de Dios. Wow. Y yo creo que en esta hora, si nosotros apuntamos bien el dardo al blanco, vamos a dar en el blanco. Pero la iglesia tiene que alinearse, tenemos que tener, como decía el apóstol Lorena, mi esposa, que tenemos que de alguna manera ver el liderato, el que está en la cabeza, la que hay en la mente para promover el evangelismo fuerte afuera, porque la iglesia adentro ya está evangelizada, ya está salva. Tenemos que hacer, no llover sobre mojado. Tenemos que ir donde hay necesidad. Y ahí es que de forma impresionante es que Dios se glorifica. De acuerdo a las necesidades de esa nación, de ese pueblo, de ese país, es que Dios se va a engrandecer. Pero tenemos que ir ahí, tenemos que movernos, tenemos que tocar a la gente. Claro. De alguna manera, la iglesia existe, está ahí, da luces, tiene humo, pero tiene esencia de poder, de gloria, de poder, de manifestación. Esa es la gran pregunta a estas etapas donde, por ejemplo, cuando yo me levanté, vi los milagros, las señales muy cerca de muchos ministerios, hermanos Jiménez, Jorge Rasky, que todavía siguen evangelizando, Gigi Ávila, tuve la oportunidad en Redentor 104, la primera emisora cristiana de Puerto Rico, la pueden buscar. Ahí estuve yo hablaba con Gigi Ávila todos los días de lunes a viernes, porque tenía el turno precisamente de conexión para la cadena del milagro, que él hablaba personalmente sus campañas, sus actividades, y aprendí de los hermanos Jiménez, Eugenio parte con el Señor, Raimundo, Eugenio todavía está en sus últimos momentos donde él todavía imparte palabra, aún con su edad, y otros ministerios que quizás no tengan un nombre así portentoso, pero que han sido grandes siervos de Dios, donde hubo un antes que colocó la iglesia donde está ahora, que nos promovió, que nos llevó allí y que nos colocó para darle seguimiento a todo eso, no para contemplarlo como algo del pasado, de vivir de vieja gloria, no, que la gloria de Dios dice que la gloria de esta casa será mayor que la primera. Si es mayor, tenemos entonces que vernos como instrumentos, no como competencia, no, sino como complemento. Amén, porque cada cual tiene un ministerio, claro, que me complementa. El ministerio de Jairo me complementa a mí, el ministerio del pastor Paco, el ministerio aún de mi propia esposa. No somos iguales, pero nos complementamos cada cual. Y así trabajar en conjunto de lo que representa la iglesia en este tiempo. Yo creo que se está acercando una temporada y ya estamos próximos a entrar en un año nuevo. Amén, desafiante de por sí, escatológicamente, proféticamente, de forma evangelizadora. Creo que debe de despertarse una chispa fuerte, poderosa en el corazón de la iglesia,
por no decir en el corazón de los líderes, de los que están al frente, sino de toda la iglesia a nivel general, cuerpo de Cristo, como cuerpo de Cristo, a salir a evangelizar y alcanzar la mayor gente para el reino. Y yo creo que esta es la hora precisamente. Y si esta chispa se enciende en el bolote, que siga corriendo como llama fugaz, y se enciende esa llama y arda esa llama, conquistando hogares, familias, matrimonios, juventud, que necesita de Dios en esta hora, conocer un Dios de verdadero. Claro que existe el ateísmo, claro que existe el egoísmo, existe el pecado, existe el crimen, pero ante todo eso hay una palabra, hay un poder, hay una autoridad. Aleluya. Que tenemos que aprender a declarar, como dice la propia Escritura. Claro. Me ha recordado usted, apóstol Adolfo, las palabras del Señor, ¿no? Cuando dice: fuego vine a encender a la tierra. Amén. Dice: ¿y qué? Si ya está encendido. Si ya está encendido. Entonces nosotros, como bien ha dicho usted y la apóstol Lorena, tenemos que ser provocadores. Provocar esa chispa, ¿no? Provocar ese incendio. Claro. Entonces, yo creo que la mayor parte de culpa la tenemos nosotros, lo que es el liderazgo, ¿no? Sí. Entonces, la manifestación, porque quiero dejar claro esto, asentado sobre la mesa, ¿no? Y ahí están los amados oyentes que están ahí participando con nosotros. Si tienen alguna pregunta la pueden lanzar, ¿no? Que una manifestación poderosa del Espíritu Santo la tenemos que provocar nosotros, ¿cierto? ¿No? Y que un avivamiento se produce por fe. Sí. Entonces, la iglesia está fallando en esto. Claro. ¿No? La iglesia está fallando. Y la misma está fallando estadística lo en dice. la misión que tiene, porque es una comisión que tenemos de parte de Dios. Ahora, yo quiero lanzarle a ustedes, porque son un matrimonio con experiencia, ya tienen años de batalla en lo que son las luchas del Señor, ¿no? ¿Cuál es la causa para que la iglesia se haya desconectado de la comisión? Aparte de la fe, porque claro, cuando hablamos de fe, es falta de fe. ¿Será que hay grados de fe, apóstoles? Sí, claro. Sí. Hay niveles de fe. Porque no es lo mismo fe para salvación que fe para ver milagros. Amén. Una persona puede ser salva, pero nunca recibir un milagro de parte de Dios, claro, porque le falte fe. Entonces, tendremos que activar un grado de fe, ¿no? Un grado. La Biblia nos dice como ese grano de mostaza. Exacto, ¿no? Ese grano de mostaza. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a la iglesia? ¿Qué es lo que está haciendo la iglesia o cuál es la causa para que se desconecte de la comisión? Porque hoy no hay iglesias que se lancen a la calle. Y a veces decimos, bueno, es que eso de la calle ya está antiguo. Exacto. Pero es que tampoco aprovechamos las redes sociales para pegar mensajes. El evangelio nunca envejece. Claro. Ajá. Lo que pienso, la profeta Biblia nos está haciendo una pregunta, que Jesús era el consumador de la fe, y eso nos asegura también de que podemos tomar la fe, que no es de nosotros mismos, sino que nos ha delegado el Padre. Sé también de que la fe es una medida donde el Señor le dijo a unos mucha fe y al otro les dijo poca fe, hombres de poca fe. Entonces quiere decir que se puede tener mucha fe o poca fe. ¿Por qué en este tiempo el liderazgo ha dejado la fe? Volvemos otra vez a la raíz de lo que hablábamos hace un momento. La parte de general, de tener todo como generalizado, hace de que nosotros los hombres de Dios no estemos preparados para la prueba, porque lo único que deja a la iglesia sin fe es no superar la prueba. No superar la prueba. Porque dice que la fe es pasada por el fuego, según el libro de Pedro, y dice que es pasada por el fuego y somos probados como fuego. Pero cuando la fe solamente es aprobada, que crece mi fe, es cuando pasamos nosotros a lo mejor en gloria, honra y alabanza. Entonces, ¿dónde ha fallado el liderazgo de este tiempo? Es que no has tolerado la prueba. Y no es fácil esto de la prueba, porque recordemos que nosotros, ese Pedro, ese hombre que parecía un hombre fuerte, que estaba dispuesto a morir, el Señor Jesús los miró a todos y dijo, mira, ustedes van a pasar, la fe que ustedes tienen, el diablo la pidió para zarandearlo, van a pasar una prueba.
pero yo, Pedro, he clamado por ti, orado por ti. Quiere decir que el Señor Jesús sabía que Pedro podía quedar en el camino, porque no iba a superar la prueba. Esos Pedros hoy día se han multiplicado, pastor. Ajá. Antes eran la minoría, se Ujú. podría decir. Quiere decir que de los 12 teníamos a Judas, ¿no? Y los otros, aunque desmayaron, el Señor Jesús no intercedió por ellos. Solo lo dijo públicamente: voy a interceder por ti para que te... Quiere decir, imagínense que vamos a pasar una prueba de fe y Jesús clamando de que no nos falte fe, que no puede interceder ahí Él, solamente no puede interceder en nuestra fe, solamente puede interceder para que no desmayemos en la hora de la prueba. Entonces yo creo que hoy día el liderazgo o en la iglesia mundial no hay fe, y eso produce que no haya fe en los inconversos, porque nosotros generamos la fe por causa del poder de Dios, porque somos representantes de Él. Entonces es porque el liderazgo no supera las pruebas. Entonces es momento de sacudirse, porque dice que las pruebas que nosotros vamos a tener, no vamos a pasar ninguna prueba que no sea humana, o que no la podamos tolerar, o que no la podamos soportar. Es que la iglesia se ha adaptado a un camino de asfalto. De- Antes de la que iglesia todo- eran todo es terreno. camino. Entonces, una prueba a la gente. Estamos hablando que hablábamos de A los Elías y Ávila. que En estos días bien. estábamos escuchando una predica que me había puesto un hijo Nehemías, cuando él estaba contando el testimonio de cómo habían matado a la hija. Entonces quiere decir que un Sí. predicador que predicó miles de naciones, vino su hija, que le costó, una de las hijas le costó que se convirtiera, ¿no? Y esa hija, cuando ya se entregó al Señor, la mató el marido a puñalada. Bueno, dice, bueno, es que esa quizás no estaba bien. Después tenía otra que era misionera con él, y en una misión tuvo un accidente de coche y murió. Dice que las dos hijas que él tenía, las únicas dos, murieron. Imagínense que si ese hombre hubiera sido un blandito espiritualmente, ese hombre deja la obra porque era fuerte. Entonces, yo creo que el liderazgo hoy día debe entender de que tiene que aprender a sacudirse en las circunstancias. Hay gente que ha dejado a lo mejor de orar, de ir a visitar a alguien simplemente porque perdió el trabajo, porque se le rompió el coche, porque tuvo una pelea con el esposo, porque tiene un hijo con un problema, porque no le dieron, no sé, Porque no le llovió. abrieron, no le aumentaron el sueldo, porque lo echaron. Hay cosas que son pruebas en nuestra vida. Hay gente que ha dejado a lo mejor porque le pidió un milagro y el Señor no hizo un milagro y se llevó a lo mejor un familiar, y gente dejó la obra. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros, la iglesia en este tiempo, se ha quedado sin fe y no produce los avivamientos porque no soporta la prueba. Entonces, podríamos decir, apóstol Porque Adolfo, no la pasa. lo que es el avivamiento, el derramamiento del Espíritu Santo, ¿la Iglesia está frenando el poder de la manifestación del Espíritu? Bueno, Sí, se puede dar porque lo creen como, o lo ven en este tiempo como algo del pasado, algo antiguo, algo que desluce. Pero la Biblia dice, estas señales seguirán. Exacto. De por sí la van a seguir aunque se ore para que no se manifieste, como quiera, porque van a haber hombres, precisamente como no tienen fe, también van a haber hombres y mujeres de fe que van a provocar, que eso es lo van que a traer. hablamos estos 2 días. Ay, yo sé que más allá de que sea duro las palabras que estamos diciendo, yo sé que hay gente que quiere, que también quiere sacudirse y decir, yo quiero ser parte del avivamiento que Dios quiere hacer, que Dios cuenta con ellos, que Dios cuenta con mucha gente de liderazgo, que tiene dones, que tiene asignaciones, que Dios los ha llamado como pieza clave en su casa, en su familia, que quizás pasaron una prueba y se vieron a lo mejor retroceder en algo. No vamos a juzgar a nadie, pero sí decir, mira, unámonos, porque la mayor estrategia que hace el enemigo es una de desanimarnos, otra es aislarnos. De su Dice que el vida. enemigo aísla, sabe que cuando nos ha aislado del cuerpo, separado de mí, dijo el Señor, nada puedes hacer. Quiere decir que cuando nosotros nos aísla de los movimientos de la iglesia, hay gente que está en su casa viendo un Netflix y no va a la iglesia, no se congrega, no se conecta a escuchar, no se conecta al discipulado, no va a la oración, no va a los cultos, puede poner cualquier pretexto, está separado del cuerpo, y separado del cuerpo nada seremos. Entonces, pero detrás de eso hay una estrategia del diablo de aislar, porque sabe que si aísla es más fácil derrotar, es más fácil desanimar, es más fácil dejarlo que cuando pasen la prueba no la puedan superar. Entonces,
nosotros, por eso que él lo mandaba cada vez que recibían un milagro, vayan y cuenten cuán grandes cosas ha hecho Jehová con ustedes, porque eso también generaba un movimiento de fe. Cuando yo veo y digo, bueno, el Señor me ayudó, pasaba una prueba, pero acá estoy al firme, eso genera una onda expansiva. Cuando uno ve a una mamá, yo he visto ahora una mamá, la mamá del pastor José, que perdió una hija, que ya venía, su hija enferma, pero yo la veo ahora como ella está metida, digo, Señor, esta mujer que genera algo, que llama, ¿por qué? Porque se pasó una prueba, pero ahí está firme, entonces eso hace una onda expansiva. Entonces hay liderazgo que ha pasado una prueba no tan fuerte como la que he mencionado, mucho menos simples pruebas domésticas, aunque bueno, no puedo medir lo que cada persona siente, porque quizás para una persona esa era el mundo que se le vino abajo y a lo mejor para otros no. Entonces no voy a medir si fue grande su prueba o fue poca, no lo puedo discernir, ¿no? Porque cada uno tomamos las cosas de diferente manera, pero sí puedo decir de que la persona que mucho liderazgo, que ha pasado un tipo de prueba, se ha quedado en el camino sin fe, y eso genera una apatía y un fuego terminado en todo su entorno. Es hora de despertar, es hora de sacudirse, salir de esa etapa, pasar la prueba, porque la prueba nadie te va a librar. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros no aprobamos una prueba? No es que se acabó. Volveremos a repetir otra vez pruebas y otra vez. Entonces quiere decir que viviremos en dificultades y sin poder. Claro. No tiene sentido. Sí. Prueba no aprobada, prueba repetida. Claro. Entonces hay una pregunta que me surge, claro, porque yo escuchándolo a ustedes me surgen preguntas, ¿no? ¿El evangelismo nace del Espíritu Santo? ¿Nace? Ese sentir, esa urgencia, ¿la pone el Espíritu en nosotros? Si nosotros no, eso es una pregunta. Si nosotros no cumplimos con ese llamado que debe de nacer en nosotros por medio del Espíritu, nos puede meter en presionarnos el Espíritu por medio de ese tipo de circunstancias, como le ha pasado a estos ministerios, a estos pastores, para empujarnos y romper lo que está impidiendo que nosotros no podamos cumplir. Quiero responder a esa parte de esa pregunta. Sí. Si el Espíritu Santo es tal así, que está interesado el Espíritu Santo, que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes y juntos, y de repente vino del cielo un estruendo y visitó ese aposento, al extremo, si el Espíritu Santo está inmiscuido, penetrado en lo que es la evangelización, el ganar alma, que cuando esa gente que estaban allí celebrando Pentecostés, que significa 50, de Mesopotamia, Etiopía, cretenses, árabes, empezaron a hablar en lenguas que no habían sido aprendidas en ninguna aula escolar. Y lo que hicieron fue evangelizar. Allí se convirtieron a raíz del derramamiento del poder del Espíritu y de ese fluir en lenguas. Escucharon eso fue un mensaje para ellos. Eso fue un mensaje. Ahí escucharon ellos la palabra. O sea que eso nació íntimamente en el corazón de la iglesia que fue representada allí, que la posibilidad de que habían 500, pero los 120 estuvieron dispuestos a evangelizar y a perseverar unánimes delante de Dios. Por eso tenemos que preguntarnos de qué nos estamos llenando para poderle dar la otra. Claro. Sí. Es que yo pienso que el evangelismo, claro, por ejemplo, lo que tú has comentado, ¿no? De que el evangelismo lo produce el Espíritu. Pero si nosotros coloquialmente conocemos evangelismo como el cebo que usamos para pescar a la gente, yo pienso que también hay un evangelismo, entre muchísimas comillas, que no proviene de Dios. Y aquí lo expongo porque, por ejemplo, si nosotros vemos la historia de los hijos de Coré, este hombre hizo una especie de evangelismo porque reunió a gran parte del pueblo. Es decir, cuando ese evangelismo lo hacemos fuera del Espíritu, faltos de una llenura, estamos ganando gente, pero la estamos llevando a la perdición. Somos ciegos que guiamos a otros ciegos. Si nosotros nos damos cuenta, las iglesias, como bien comentaba antes la apóstol, están llenas de normalidad. Por ejemplo,
nos encontramos con iglesias que ganan poca membresía porque a lo mejor se mueven en lo ordinario, ¿no? En lo normalito, en lo poco llamativo. Luego nos encontramos con otras iglesias que ganan mucha membresía porque son extraordinarias. ¿Extraordinarias en qué? Son normales, pero dan un pasito más, un pasito extra. Tienen un coro más espléndido, tienen unas sillas, tienen unas butacas, tienen unos proyectores, un decorado, tienen una atención por parte de la gente, pero hay una evangelización ausente por parte del Espíritu porque hay pocas iglesias que se muevan en lo sobrenatural. Hay iglesias que se mueven en lo ordinario, hay otras que se mueven en lo extraordinario, que no deja de ser la posibilidad que nosotros como humanos podemos alcanzar, lo ordinario y lo extraordinario. Hay gente que es ordinaria y hay gente que es extraordinaria, pero gente sobrenatural solamente son los que están llenos del Espíritu Santo. Entonces, hay iglesias que tienen evangelismo, ganan membresía, ganan gente, pero hay una ausencia de cambio. Iglesias que ganan a lo mejor 10, 15, 20, 30 personas, pero de esas 15, 20, 30 personas, ¿cuántas personas son cambiadas? Entonces, nosotros, a la hora de evangelizar, ¿no? ¿Qué ingredientes deberíamos de tener nosotros? Porque si decimos como ingrediente principal el Espíritu Santo, pero ¿qué cualidades al liderazgo le pertenece reunir para que el evangelismo que se haga sea un evangelismo efectivo, no sea un evangelismo vacío? Porque ¿para qué queremos iglesias llenas de gente pero ausente de cambio? Exacto. Claro. Cuando yo miraba esta parábola que habla de Lucas, capítulo número 14-16, que está hablando de la parábola de la gran cena, muchas veces he enseñado de esto, que para mí esa gran cena tiene que ver con el pan de Cristo, pero podemos decir ahora que es la posibilidad de sentarse a la mesa del Padre, de entrar a la casa de Dios, podríamos llevarlo así, porque a lo mejor para la gente que nos está escuchando, ¿no? Pero una de las características que me llama la atención aquí es que él usa un siervo dentro de la parábola, y esta parábola siervo es la parábola esclavo. Claro. Fíjese que cuando habla de siervos en el Nuevo Testamento siempre se identifica en el original como Dulos. diaconía, pero sin embargo en este no significa diaconía, significa esclavo, no es lo mismo, o Dulos. sujeto, o bajo sujeción. Entonces, la característica que tiene este siervo es que tiene la capacidad de llamar, quiere decir, a los que ya por ende está todo preparado para ellos, porque dice que llama un primer grupo, que son los que la cena estaba preparada para ellos. Después no quisieron venir, llama a otro segundo grupo que está convidado, y por último, el último grupo no es convidado, sino que tiene que ir a hacerlo entrar por la fuerza. Entonces quiere decir que nosotros, hablando de las iglesias multitudinarias, cuando la gente hace un trabajo de convidar a la gente, dice que ahí va un tipo de generación y que también son ámbitos espirituales, porque dijo que esos están en las calles y esos están en las plazas, ¿no? Son ámbitos espirituales, condiciones espirituales. Ahora, dice que esos llegan, pero llegan por causa de una invitación. Hay a veces que iglesias se multiplican porque hacen un trabajo a lo mejor de contención, anotan, tienen un orden, por eso se siguen a las personas, las llaman, las animan, le ponen un encargado, y eso produce en realidad una multiplicación. La mayoría de las iglesias grandes lo hacen de esa manera, ¿no? Toman a alguien, lo llevan, lo invitan, pero lo que sí hay una carencia, tanto en las iglesias grandes como en la iglesia pequeña, es de milagros. Entonces, eso quiere decir de que hay a veces que es fácil llegar a un grupo, pero hay un grupo que no se va a sentar, que son los últimos. Dice que les dijo, vayan entonces ahora por lo que es los vallados y los caminos y fuercen una entrada. Esa palabra forzar viene de la palabra violencia, y un violento es un energético. Dijo, los violentos, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y los violentos dentro del original viene de una raíz que significa energético. Entonces, una de las cosas que le dijo a este siervo, ve pronto, por los caminos y por los vallados. Entonces quiere decir el aceleramiento.
yo para poder afectar a alguien y ir a buscar a alguien, ¿cuál es la característica que tendría que tener como alguien que va a evangelizar algo? La prontitud. Y para recibir esa prontitud, esa orden divina, porque es el padre de familia que te está mandando, no te está mandando el pastor a evangelizar, ni te está mandando, no, el padre de familia que es Dios, y dice que él dijo, ve pronto. Entonces, el ser apresurados nosotros a la orden divina será lo que la característica, porque ahí es cuando nos encontraremos realmente con la necesidad. Recibirlo como La una gente, orden apremiante. Como, Apremiante. ve pronto y hazlo, no, Ya, que no, tengo hacerlo. sueño, no, que no puedo, ay, no, que yo justo estoy ocupada, ay, no, pero es que, no sé, tengo una amiga y la tengo que llamar, no, bueno, pero Tengo ¿qué que lo voy a enterrar a hacer? mi padre, tengo que... Entonces, la gente que no es apresurada a la orden divina se pierde las citas. Porque uno se puede encontrar con alguien en la calle y entregar un montón de papeles y no viene nadie a la iglesia de esos papeles. Es cuestión de priorizarlo, ¿no? Pero cuando yo a veces soy apresurado, de repente le di a una persona y la persona, yo le doy un tratado y lo único que hizo con el tratado fue meterlo en la billetera y guardarlo. Pero a lo mejor con el espíritu que yo hice en la orden de Dios, el que trabaja después en esa semilla que yo he sembrado, el que le da el crecimiento, esa persona se siente mal y mira lo que yo le he escrito. Entonces no se trata de que yo evangelice, sino que vaya con la orden divina de Dios. Claro. Hay gente que no es rápida, que es lenta, que se queda, que se queja, que no va, que está en ansiedad, que está a lo mejor en temor, que está en angustia, que está en tristeza, que está entretenida, que está en cualquier área, pero no va en lo pronto. Por eso dijo, ve pronto, el aceleramiento para una orden. Y así como hemos perdido la fe y hemos debilitado en muchas áreas, así también a veces se pierde el escuchar a Dios. Decir, hazlo ahora, que te voy a abrir ahí. Puede ser que Llama por teléfono a esa familia, que esa Ahí. familia no, Sí. dejamos pasar. O sea, que se ha vuelto el evangelismo como una carga para la Claro, iglesia. así es. Más que una necesidad. No quisiéramos decir eso, pero Ajá. ciertamente, si no se convierten precisamente en una necesidad, Se volverá una carga, sino una se vuelve necesidad. una carga y es un objetivo de la iglesia de prioridad Prioridad. para tener las almas necesarias y no para llenar iglesias meramente. De hecho, cuando escuchaba al maestro Jairo, nosotros no estamos aquí atacando iglesias grandes ni pequeñas, estamos No, por definiendo Dios. propósitos de cada iglesia. Pero hay iglesias, y por así decir, vamos a congregaciones para que se entienda esto. Hay congregaciones que son fuertes en la adoración, hay congregaciones que son fuertes en la juventud, hay congregaciones que son fuertes en la obra misionera, hay congregaciones que son fuertes en el evangelismo. Cada congregación, fíjense que estoy hablando congregación, muy diferente a iglesia, que es el término global general, tiene un fuerte que complementa de alguna manera el objetivo y el principio de ser iglesia, claro, pero no puede faltar. Así es. No puede faltar esas señales que les tienen que seguir, ese poder, esa autoridad, y el Espíritu Santo no lo podemos aislar como que no tiene que ver con lo que tiene que estar pasando ahí en medio de ese ámbito donde se adora a ese Dios que representa una autoridad y un poder representativo del Ejecutivo del cielo, que es el Espíritu Santo, sobre la iglesia. Eso no puede faltar. Aquí hay gente que nos está preguntando si nosotros como iglesia ayunamos. Claro que ayunamos. Sí. Justamente estamos trabajando, yo estoy trabajando 2 libros ahora. Uno, La cautividad del alma, que ya lo llevo bastante avanzado, y he empezado hace como 3 días la estructura del ayuno. Amén. Estamos escribiendo Entonces eso. sí, nosotros sí ayunamos, hacemos actos proféticos y creemos porque sabemos que hay un ámbito espiritual que necesitamos que el Señor también haga, que tenga misericordia. Sí, ayunamos. El Pero ayuno bueno, rompe, por No, supuesto, dice la palabra. Pero también creo que para ayunar lo tengo que hacer con fe, para orar lo tengo que hacer con fe, para pedir La lo tengo que hacer fe con es que fe. el ingrediente Tiene que estar- más esencial. ¿Qué opinan ustedes de las palabras? Porque todo esto que estamos hablando, amada audiencia, es para hacerle entender la urgencia y la necesidad que tenemos de congregarnos para expandir el Evangelio. Ahí. Para expandir el Evangelio, que es lo que nosotros queremos hacer este 3 y 4 de diciembre. Así es. Fíjate de la visita Enero, que tenemos de los de apóstoles enero. hasta donde estamos llegando
a la conversación que estamos 3 y llegando. 4 de enero. 3 y 4 de de enero. enero. He Has dicho dicho diciembre otra vez. Bueno, ya la audiencia tiene que saber que es enero. Ya diciembre pasa. Tiene que saber que es enero. Y 2026. 2026. El año que viene. Pero más que los tengo aquí a ellos. Entonces, ¿hasta dónde estamos llegando con lo que es el programa de evangelismo que nosotros queremos hacer? Entonces, yo escuchando todo lo que estoy escuchando, que son esto enriquece mi alma, ¿no? ¿Qué opinión tienen de las palabras del apóstol Pablo? He peleado la buena batalla, he corrido mi carrera, he guardado mi fe. Entonces, ¿será que mucho pueblo de Dios, mucha iglesia hablando global, ha perdido esa fe y ha perdido el enfoque del evangelismo, el enfoque de la manifestación, del derramamiento del poder del Espíritu Santo? Porque quizás no hemos cuidado la fe como la cuidó Pablo para ver milagros. Sí. Pues tenemos que cuidarla, apóstol. Que no solamente eso, que él lo hace lo dice en un sentido de que va a ser recompensado por esa fe Amigo mío, Dios. en la eternidad. Ayúdanos. Wow. Quiero que sepas que todo lo que hagamos está escrito en el libro de las memorias. Te pongo ese inciso dentro de todo lo que estamos hablando Qué lindo en eso. esta programación. No sé cuánto tiempo tengamos. El que queráis. Seguimos. Bueno, el detalle es que añado, subrayo y puntualizo que de alguna manera esa fe va a ser recompensada. Todo está escrito en el libro de las memorias. Hay muchos libros de la Biblia, no solamente el libro de la vida. Y ahí en el libro de la Biblia te habla de muchos libros que están. Así que de alguna manera eso es, Pablo tiene una certeza, una certidumbre de fe, que sabe que lo que hizo Wow. va a ser recompensado por Dios. Un hombre que perseguía a la iglesia, que se llamaba Saulo de Tarso, se constituye en el hombre que escribe más de la mitad del Nuevo Testamento. 13 epístolas creo que escribe. Sí, 13 libros se le reconoce. Impresionante que nosotros no tomemos en cuenta y que el mundo secular no le haya dado el lugar porque es cristiano. Ante esos novelistas como Miguel Cervantes de Saavedra, como quizás Pablo Coelho, como quizás Vargas Llosa, como quizás Delia Fiallo y como muchos otros más, porque meramente es evangélico cristiano, sin saber que él jugó un papel determinante en la tierra, un propósito para que muchos se salvaran, como Dios quiere que tú te salves y venga a los pies y te rindas a él y te entregues totalmente y vea lo maravilloso que es servir y honrar a Dios con tu casa, con tu familia, con tu yo, con tus imperfecciones que Dios las va puliendo, las va formando. Todo eso lo hace Dios. Dios no se le escapa detalle alguno, porque Él es el alfarero divino. Cada pieza Él la usa dentro de tu proceso, porque el proceso tuyo va a definir, sin duda, la victoria más grande que tú puedas tener sobre la faz de la tierra. No pasarás desapercibido en este planeta que tú pisaste y que fuiste testigo del poder de Dios. Por eso estamos llamando estas noches 3 y 4 de enero del año 26 sucesos de avivamiento. Amén. Salvación, sanidad igual a vida. Wow. ¿Hay preguntas ahí Sí. de la audiencia? Vamos a ver. Jairo, Vamos a podamos echar un contestar. vistacillo, porque hemos ido respondiendo algunas sobre la marcha. Mira, por ejemplo, la pastora ha preguntado, apóstol, ¿puede ser que no haya manifestación del Espíritu por no salir aprobado las pruebas? Eso de alguna manera ya lo hemos... Sí. Se ha contestado sobre la marcha. Pero al margen de eso no hay ninguna pregunta más. Pero yo creo que... Mira, se ha hecho una pregunta que no la hemos contestado, al menos creo yo. ¿Es malo o mal visto la moda dentro del cristianismo? ¿Cómo es? Es ¿Malo o está mal visto la moda o las modas dentro del cristianismo? Pero que Sí, está hablando a lo mejor De moda, de vestir. moda de vestir. No, o yo de, pienso o de seguir o de aplicar cosas a lo mejor del mundo, alguna estrategia del mundo. Yo creo que todo tiene un límite, que podemos aplicar cosas a lo mejor
quizás nosotros ahora usamos fechas clave, usamos a lo mejor algún tipo de evangelismo, alguna obra de teatro. No es malo siempre de un límite, porque hay gente que quiere aplicar a lo mejor cosas que vienen directamente del mundo. Yo conocía a un pastor que hacía la Santa Cena con Coca-Cola y papas fritas, hacía lo mismo, de figura. Entonces quiere decir como que aplicar estas cosas, como que todo vale, no pasa nada. Los diseños nunca se violentan, hay que seguir los diseños. Hay cosas que lo que tenga que ver con evangelismo, sí, pero aplicar, pero ya a lo mejor mezclar nosotros las cosas que tienen que ver mucho con el mundo, con lo nuestro, ¿no? Es que, ¿verdad? Es que me ha hecho gracia. No, Sí, a mí pero me ha es impactado una- la Coca-Cola con las es papas verdad, fritas, ¿no? Es una gran verdad. Me dice la Biblia que el que toma Nunca la había Santa hecho. Cena indignamente, ¿no? Todos los días se aprende, Claro. pero nunca había escuchado muerte, eso. ¿no? Muerte para... Sí, hacía como que eso fuera algo, Sí, no, cierto. porque era figura. Tal si la Coca-Cola le Entonces, sentaba mal o las papas fritas. Claro, no, como que no, que no lo tomáramos como que era Wow. algo figurativo, no era que se Wow. podía, entonces tomaban Coca-Cola y papa frita. Entonces, esas son cosas que las aplican como para tomar a ver lo que hay. Eso creo que no es bueno. Recordemos que nosotros nos vamos alineando conforme al tiempo que estamos. Esto mismo que estamos haciendo ahora de salir por internet, quizás antes era medio impensable, porque uno dice, ¿cómo voy a Cierto. predicarle a alguien así? ¿Cómo lo voy a hacer a través de los medios? Pero también nosotros nos vamos acomodando al Claro, tiempo, debemos de al tiempo. aprovechar. A los tiempos. A los tiempos, Pero sí, no claro. agarrar la moda y decir, bueno, ahora yo voy a agarrar, no sé, el hacerme a lo mejor una vestimenta, algo Sí, ¿qué porque es eso sea lo una que se está moda. preguntando la persona? Ujú. Sí, es eso. ¿Y las papas fritas eran de bolsa o...? No sé tanto detalle. Yo tengo una pregunta que me gustaría que me respondiera el apóstol Adolfo. A ver. Apóstol Adolfo, el evangelio que nosotros, la iglesia, no estamos nombrando ninguna denominación ni ninguna congregación concreta, sino la iglesia global. ¿Estamos predicando un evangelio completo o a medias? Me explico. La predicación completa del evangelio yo la llamo, creo entenderla, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán las manos y los enfermos sanarán. No estamos viendo prodigios, señales ni milagros. Porque de alguna manera Dios manifestará en tu ministerio, en tu iglesia, lo que tú crees. Lo que tú no crees no se va a ver. Entonces, los primeros faltos de fe el liderazgo, Los que están arriba. los que están, wow, Dios mío. Y como usted Tenemos decía, que orar pastor, para sí, que claro. Dios pueda encendernos primero a nosotros. Así es. Hay una necesidad. Entonces yo invito también, aprovecho para invitar aquí al liderazgo de Amén, amén. Granada, ¿no? Del liderazgo de las iglesias de Granada que puedan estar viéndonos. Pues cordialmente lanzo una invitación, pastores, amigos del ministerio. Están ustedes invitados para el día 4 de enero del 2026. Ahora sí lo he dicho bien. ¡Wow! Santo es el nombre ¿La hora? del Señor. A las 7. 7 de la tarde. Y sábado y domingo, que serán los 2 días, sábado y domingo, para que haya un derramamiento del poder del Espíritu Santo y haya una activación de parte de Dios hacia nosotros, porque yo lo necesito. Yo estoy falto de eso. Amén, No amén. me da pena decirlo, pero Sí. pero tenemos que confesarlo y tenemos que clamar a Dios por ello, para que nos encienda, que encienda el fuego y la pasión. Cierto. Porque podemos tener pasión por la alma, pero nos falta la chispa para, como bien decía el apóstol Lorena, para ir hacia ellos. Sí, pronto. Y el pronto, la Wow. prontitud Esa para prontitud, para esa lanzar palabra por ahí. clave. Y bueno, yo para ir encarando ya un poquito el final del programa, para que tampoco se haga muy pesado, ya que tenemos a dos invitados nuevos, ¿no? Siempre que tenemos a algún invitado nuevo, pues siempre acostumbramos a hacer algunas preguntas para que también la audiencia los conozca, ¿no? Porque esto siempre lo he dicho desde el programa número 1,
Muchas veces vemos al liderazgo, a los ministerios, a la gente que se pone al frente del púlpito, lo idealizamos de alguna manera y como que marcamos una distancia, ¿no? Como que muchas veces tenemos ese reparo a la hora de acercarnos porque idealizamos al hombre o a la mujer que está al frente. Como intocable. Exactamente. Entonces, también para que la audiencia vea que todos hemos tenido un comienzo, que todos hemos tenido un inicio y hemos tenido una primera toma de contacto con el poder de Dios y sobre todo hablando de evangelismo. Mucha gente se ha convertido a través de un evangelismo, a través de los milagros, a través de la palabra, incluso a través de la alabanza. Me gustaría saber de qué manera se convirtieron ustedes, entrando en los detalles que ustedes crean convenientes, con total libertad. Aquí podemos hacer una versión de varias temporadas de Netflix. Tanto mi esposa Lorena puede hacer una y yo también aparte, y después unir otros capítulos entre los otros dos. Del mismo universo. Del mismo universo. De Marvel Studios. No, Marvel, DC, Hollywood, M+, todas esas líneas de películas, ¿verdad? Interactúan. Bueno, en el caso mío, bueno, vamos a retroceder en el tiempo. Era una tarde gris. Yo vine a los pies del Señor porque mi encuentro fue muy personal, porque yo estaba en una emisora de radio secular en Puerto Rico, muy conocida, trabajando y salía pues de ahí de la emisora mi turno. Y de ahí entonces pues yo tomaba para ese tiempo, no tenía vehículo todavía, y en el bus, como le llaman acá, nosotros le decimos guagua en Puerto Rico, bus, ómnibus, cuando me monté para regresar a mi apartamento, mi piso, allá en el área de Isla Verde, San Juan, capital de Puerto Rico, me siento y cuando me siento, debajo de mi bota, yo usaba bota, me creía que era vaquero, y encuentro una hoja, un papel, me di cuenta que era un tratado, y empiezo a leer aquel tratado. Yo había tenido una vida religiosa porque yo fui monaguillo, estuve en el catolicismo muchos años. Ajá. Y quería a Dios, amaba a Dios en mi forma, en alguna forma, pues cada cual de alguna manera dice conocer a Dios. Yo también lo decía, yo conozco a Dios. Pero tuve un encuentro a través de esas palabras de ese tratado, que es una literatura cristiana que la guardo todavía, que decía, más allá de este punto no hay salvación. ¿Por qué decía el tratado esto? Porque era un joven que estaba remando en unas aguas tranquilas, pacíficas, con ese botecito y 2 remos. Y él tomó ese bote y siguió la corriente de ese río, pero más adelante había una señal que decía, más allá de este punto de salvación, indicando que habían unas cascadas. Al final, ¿no? Muy fuertes que se llegaban a unas cascadas. Y ahí terminaba. Y yo dije, espérate, este soy yo. Sentí que Dios me había hablado. Y ese mismo momento, ese tratado tocó mi vida. Decido salir de mi apartamento, dejé mi equipo de trabajo, papeles y cosas, los dejé. Y estaba buscando una iglesia evangélica. Sí sabía dónde había una, muy cerca, y me podía ir a pie, caminando, que era católica, la iglesia de la Piedad, en San Juan, Puerto Rico, allí en Isla Verde. Pero yo decía, wow, como que tengo que ir a algún sitio donde no sé, buscar algo más. Y me recordé de una iglesia del Movimiento Misionero Mundial en la calle Loíza, al lado de uno de los residenciales más grandes de Puerto Rico. Allí llego, subo las escaleras, cuando estoy allí que entro al templo, la gente está orando, está de rodillas, hay unas luces media apagadas, el pastor está en el altar y yo me voy a la parte de atrás, sentado, una mujer trigueña se me acerca y me dice, joven, pues yo era joven, todavía lo soy, amén, y me dice, joven, ¿en qué podemos ayudarte? Y bueno, yo quiero servirle, era un nene, si le digo es un pibe soy ahora, me ha renovado el espíritu el Señor, nos renovamos como el águila, eso es otro tema. El detalle es que cuando llego allí, que esa mujer de tez trigueña se me acerca, ella me da una sonrisa, va y se acerca al altar donde está el pastor porque está de rodillas en el altar. Ese era el tiempo cuando los pastores subían al altar y oraban
Amén, ya no. Yo no sé si lo hacen por acá. Me disculpan si hiero algún sentimiento religioso. De alguna forma, pues, el pastor me llama, ella se acerca donde mí y yo voy. Y ese día le entregué mi vida y confesé a Cristo como Señor y Salvador. Me convierto hasta hoy, que estoy aquí. De ahí en adelante surge una experiencia que marca mi vida. Empiezo a leer precisamente, no leí la Biblia. Lo primero que leí fue el libro de la ciencia de la oración de G.J. Ávila y el ayuno del Señor. Y yo digo, wow. Lo he leído yo también. Yo digo, yo tengo el mismo libro con el que me convertí todavía, lo tengo en casa. De hecho, lo tengo escondidito ahora. El detalle es que como son los primeros libros, yo practico lo que dice y escribe G.J. Ávila, ese gran hombre de Dios, y lo tomo muy en serio y me meto en ayuno, me abstengo. Entonces hablaba de varios ayunos, el ayuno de Esther, el ayuno de Daniel, el ayuno de Moisés, el ayuno de Jesús. Y yo dije, Señor, ¿cuál de estos ayunos agarro? Y empecé con el ayuno más corto, porque sabía que iba a pasar hambre. Pero eso sirvió de alguna manera a tener estar agudizado mis sentidos, mis sentimientos, mis emociones, a que después entonces cuando me dicen, mira, no, tú tienes que leer la Biblia, tú tienes que ayunar. Si ustedes supieran, yo no sé si decir esto aquí, no me atrevo a decirlo, pero se lo digo a ustedes después, la forma como yo ayunaba, ignorando lo práctico que era el ayuno a tal extremo, que yo lo hacía porque no había leído la Biblia. Entonces los ayunos que yo hago es que entonces empiece a escudriñar la Biblia. Y ahí empieza mi vida. Yo estaba en una emisora secular, pastores, y Dios me lleva a Redentor 104 y ahí conozco al hombre que escribió esos libros, G.J. Ávila. Wow. Y otros hombres más de Dios. Privilegio. De ahí conocí y empecé a escuchar ministerios de toda clase, evangelistas, pastores, apóstoles, gente que sacaba demonios, hacía milagros, y yo decía, wow. Yo sabía que Dios me había llevado allí porque fue una escuela de aprendizaje todos esos años que estuve trabajando en el Redentor. De hecho, en estos días me enviaron un video, se los puedo enseñar. Yo no sabía que habían hecho un museo ahí en Puerto Rico de los artefactos de esa época. Y cuando ese hermano que me envía eso, está una foto mía de la identificación como que había estado. Eso que tú eras parte del museo, no sé si es bueno o no, en cierta medida, lo puedo decir ahora. Ay, qué bueno. Pero sí, yo digo, wow, y yo vi esa carita joven ahí, pero Señor, padre, yo no sabía que yo estaba en ese museo. El detalle se lo puedo enseñar después, porque esto me causa risa, me gozo, la honra para Dios. Y de ahí entonces empecé a desarrollar un ministerio evangelístico llamado Reformación con Cristo, y en la misma emisora desarrollo ese programa Reformación con Cristo todos los viernes a las 5 de la mañana en vivo, de 5 a 6 en vivo. Y ahí se da a conocer el ministerio, voy cruzadas masivas. De hecho, escribimos un libro reciente de Lorena, de testimonio, la vida de Adolfo Vargas, o ¿cómo es? Una antorcha de esperanza, un fragmento de la vida de Adolfo Vargas. Ahí me convierto Dios comienza a abrir puertas en muchos lugares, República Dominicana, Venezuela, Nicaragua, Panamá, Estados Unidos. Empiezo a desarrollar un ministerio y ahí el Señor me lleva luego a pastorear. Estuve 25 a 30, más de 25 años pastoreando la misma iglesia, Osana, en Puerto Rico, en el pueblo de Vega Baja. Amén. Si usted busca ahí va a encontrar todos esos detalles. Ahí desarrollo ese ministerio. Dios me lleva a otros lugares y ahí entonces llego hasta donde estoy aquí ahora. Qué bueno. Porque el testimonio es largo. ¿Y la apóstol Lorena? Bueno, también yo ahí está para Usted tiene ahí varias películas ahí de vaquero. Yo me convertí, creo que siempre desde muy pequeña, por muchas situaciones que viví dentro de mi hogar, tuve como una necesidad de buscar un poco la parte espiritual, o siempre tuve como una sensación de que había algo más. Yo me acuerdo que tenía como 5 o 6 años más o menos, y mis padres estaban como enganchados en los juegos de azar, entonces se perdían 2 o 3 días, y yo me conocía todo el barrio,
era 6, 7 años, yo andaba pero lejos. Me acuerdo que en ese entonces habían los copos de azúcar, pero había alguien que andaba con un carrito vendiéndolos barrio y al otro barrio, al otro barrio, al otro barrio. Y usted se iba Y yo como era mi saltaba de amiga, barrio a ¿no? barrio. Entonces yo andaba con mi amiga vendiendo esos copos y me iba hasta barrios y barrios y barrios y era una niña chica. Wow. Me metí en todas las iglesias, me acuerdo, yo fui a la iglesia, como andaba por todos lados, en la iglesia católica, me iba, miraba, me comía la hostia, o me iba a lo mejor a la iglesia la mormona, todo, y también entré en varias oportunidades a los cultos evangélicos, y tenía como 7, 8 años, me llamaban a veces cascote, porque yo andaba toda sucia, llena de piojos, andando por acá, para allá, porque como no estaba al cuidado de mis padres, lo que hacía era andar todo el día por la calle. A veces me agarraban los vecinos, me llevaban, me daban comida, porque había desarrollado una callejera bárbara. Pero siempre tuve como una sensación de que había algo más, porque me llamaba la atención que me metía a varias iglesias en mi niñez, ¿no? Y la vida que me fue llevando a que yo ya cuando alcancé la adolescencia me metiera en la delincuencia, en la droga, en el alcohol. En delincuencia, como muchos saben, estuve en varias cárceles y siempre siguió de igual manera ese vacío, ¿no? Y esa necesidad por la vida que había llevado en mi infancia, en mi niñez, las cosas que había experimentado, visto, por la edad que yo tenía. Yo veo ahora niños de 7 años o 8 años quizás en el calor de un hogar, en el calor de sus padres. Yo 8 años y andaba por la calle. Entonces, esa necesidad produjo mucho en mí, muchos conflictos, muchos vacíos, muchos traumas, muchas debilidades, muchas depresiones. Eso me hizo involucrarme a lo mejor con gente de la mala vida, meterme en las drogas. Desde muy chica empecé a consumir marihuana y alcohol. Entonces, pero igual, a pesar de lo que yo hacía, me metí en la delincuencia, empecé a crecer en el ámbito delictivo, primero robando a lo mejor en el supermercado, después ya robando cosas más grandes, hasta que terminé asaltando. Pero dentro de toda la vida, que para contar un poco mi vida tendría que hacer varias películas, dentro de toda esa vida siempre había un vacío. Como que no me llenaba lo que hacía, no me llenaba nada, o llegó un momento que quizás me sentí un poco plena, tenía muchas cosas que había anhelado en el aspecto económico, por las cosas que yo adquiría en el delito, autos y cosas, pero igual dentro de mí había un vacío. Entonces fue un momento que quizás conocí a Dios, pero lo conocí de verdad, porque vuelvo a decirle, yo fui a las iglesias muchas veces de chica, pero no lo conocía, yo no se me había revelado. Fui desde muy chiquita, me hacían un culto cerca de mi casa, como 4 o 5 cuadras, y yo escuchaba y sabía que era lo del culto, y yo me sentaría. A lo mejor el pastor, algo cuando me verían, sabrían mi condición, capaz que me oraron, no me acuerdo que me hayan orado, pero seguramente es como si ahora nos entra un niño que anda por ahí a la iglesia, ¿no? Claro. Yo seguramente habré sido la atención de la gente, de la iglesia, pero realmente nunca se me reveló Dios. Y después, cuando ya tenía como 12, 13 años, mi hermano se había convertido al Señor y él me llevó varias veces a la iglesia, yo vi varias cosas, vi los endemoniados, pero no, así como me metía en la iglesia cristiana, yo me metía en la iglesia mormona, iba a las misas, porque a lo mejor si había alguien por ahí, algún amigo, alguna amiguita, algo, era para ir a la misa, para estar ahí, como de andar todo el día en la calle. Un pasatiempo. No era como, no se me había revelado Dios a mí. Fue en un momento clave donde yo creo que mi vida ya estaba llegando a un colapso, donde quizás ya se había hecho un círculo donde creo que el enemigo me llevaría a destruirme ya por completo o a matarme, y ahí fue cuando el Señor me salió al encuentro. Me habían hablado del Señor a mí y ya se me estaba revelando, me empezó a entrar al temor, empecé a sentir que yo lo necesitaba. Quizás antes, al principio siempre tuve un vacío, pero en esos vacíos yo me hacía fuerte a manera natural, humana. Decía, bueno, tengo un vacío, pero de ahí salgo. Tengo miedo porque me dormía en mi casa, no había luna,
pero igual voy a salir. No quiero hacer, tengo miedo, me costaba al principio a robar, pero yo tomaba como decir, no, me voy a poder superar, estoy sola, pero igual. Me fui mucho en la fuerza humana. Entonces, pero cuando ya estaba mi vida en un caos, había estado en varias cárceles, tenía ya 2 hijos de soltera y había entrado en un caos ya fuerte, algunos conflictos dentro de ese mundo y de ese ambiente donde habían habido algunas muertes, entonces ya había conflictos, la policía me buscaba, conflictos entre el mundo delictivo con otras bandas. Entonces ya estaba mi vida como en un caos, a pesar de que tenía 25 años. Entonces ahí entendí que yo lo necesitaba. Cuando me hablaron de él sí lo conocí porque dije, es lo que necesito, como que en realidad es lo que cubre, lo que llena mi vida, lo que llena mi vacío, y me convertí en medio de un asalto. Pero lo vamos a dejar a la gente porque nosotros vamos a hacer un programa, ¿cierto? Nosotros tenemos un podcast pendiente acerca del Falta testimonio más del apóstol Lorena. Continuaremos con eso. Entonces, para ir cerrando, ¿no? Este tiempo que hemos estado aquí conectados con la amada audiencia, ¿qué le dirían hoy a los creyentes que aman a Dios pero no se sienten usados por Él? ¿Qué consejo? A tanto pueblo cristiano que ama verdaderamente a Dios, pero tienen la escasez de ser usados por Él, que es lo que estamos viendo que necesitamos, activarnos. Exacto. Lo primero es, en cierta medida, saber que tienen a Dios. Wow. Eso es el primero. Y si sabes que tienes a Dios, Él es poderoso. Entonces, ¿qué vas a hacer? Te vas a poner en las manos de Él. Amén. Usamos esta forma figurativa, porque el ser humano tiene manos, pero Dios es espíritu. Pero cuando tú te colocas y te abandonas al cuidado de Dios, y tú conoces a Dios en la intimidad, en los secretos, te hace comprender la sabiduría, la misericordia. Tú dices, esta misericordia yo tengo que compartirla con otros, esta salvación yo tengo que compartirla con otros. Ya ahí, esa es la señal que de alguna manera tienes que dar el paso entonces a decirle a Dios, úsame para salvar a otros, soy tu instrumento. Dios se lo dijo a través de Ananías a Pablo, en aquel momento era Saulo de Tarso, le haría saber cómo iba a ser utilizado como instrumento, que tenía que pagar un precio y una situación. Amén. Claro que sí. Y déjate usar por el Señor, Dios te va a guiar. El Espíritu Santo te va a iluminar. Amén. Y tú lo vas a sentir en tu espíritu, porque si algo hace Dios, que conecta su Espíritu Santo con nuestro espíritu, con nuestro yo, con nuestro interior. ¿Y usted, apóstol? Bueno, creo que lo más importante de aquellos que anhelan un cambio, ¿no? Que no se conforman ni sienten que están completos, que sienten que hay algo más. Lo importante es empezar como aquella iglesia primitiva, ¿no? Y la iglesia primitiva empezó en la unanimidad. ¿Y qué era unanimidad? Tener un mismo sentir, unirnos en un mismo sentir. Entonces yo sé que las redes y muchas cosas que pasan a lo mejor que están al alcance de la mano, están para todo el mundo, pero es muy importante que aprendamos a distinguir qué es lo que me está empujando, qué es lo que me lleva al desafío personal, no al desafío de sentirme bien, sino de manifestar el poder de Dios. Entonces, cuando yo encuentro ese mismo pensamiento, unirnos, no estamos hablando que la gente se venga a otras iglesias, nada, pero sí, como en estos podcasts, bueno, yo tomo esta palabra porque tenemos mucha gente conectada, que vamos a orar para terminar, que no importa dónde se encuentre, porque ese Dios poderoso activa ahora, claro. Porque eso es lo que hicieron los primeros, ¿no? Había gente de diferentes nacionalidades, había gente más pequeña, gente eruditos, pero todos tenían un mismo sentir, y ese mismo sentir hizo que se manifestara el poder. Necesitamos ahora hacer que se manifieste el poder, y no está hablando de nosotros solo, porque no es una persona específica, sino es la iglesia que el Señor quiere establecer, y volver a las sendas antiguas, ¿no? ¿Y qué tenemos que hacer ahora? Quizás ahora algunos tenemos menos años de convertido, otros más, otros tienen a lo mejor alguna doctrina, están a lo mejor congregándose, pero se sienten en un vacío. Creo que los tiempos que estamos de podcast, no sé si vamos a hacer otro programa más, los invitamos a ser parte
Amén. Así es. Porque en ese sentir el Señor activa los dones, saca a lo mejor el desánimo, te ayuda en la prueba, ¿no? Viene una palabra sobre tu vida para atravesar y buscar la llave de la salida, que no se acaba todo ahí, que Dios tiene la última palabra y que inclusive las cosas malas nos sirven para bien. Hay mucha palabra para dar consuelo y abrazar al Padre en los tiempos de crisis. Y segundo, que los esperamos para el día 2, 4 y 3 de enero. Sí, pues. Están invitados tanto los de la casa como los amigos. Amén. Como si alguien Claro que está que aquí en sí. Granada quiere acercarse, o que se me va a venir quizás gente de Málaga, y estamos cerca, porque a veces al despertar o al unirnos todos en un mismo pensamiento, decir queremos Amén. ver la mano de Dios en este tiempo, algo se va a desatar. Entonces yo sé que algo se va a desatar ese fin de semana, Lo creemos y eso es lo que firmemente. yo animo y animo, ¿no? 100%. Que nos unamos a los podcasts, que nos unamos, que compartamos y que sigamos, porque tenemos un mismo pensamiento. No estamos hablando que la denominación ni la doctrina, no, tenemos un mismo sentir, y el mismo sentir mismo es que espíritu, queremos la misma fe. manifestar el poder de Dios en la tierra por causa de la gran necesidad que hay, y necesitamos ser usados para Dios. Amén. Vamos a estar orando. Amén. Apóstol Adolfo, Muy bien. haga usted una oración y que alcance a todos los que están ahí conectados, Amén. alcance a todos los que estamos aquí, a nosotros también, y que haya un movimiento especial y sobrenatural del Espíritu, que este sea el tiempo del derramamiento profetizado en el libro de profeta Joel. Amén. Aleluya. Padre, venimos delante de ti. Aleluya. Estamos ante ti. Y sabemos que tú oyes la oración El nombre de aquellos que se humillan y vienen a ti con un corazón contrito y humillado. Amén. Sé que hay miles de personas que están en sintonía, no solamente en esta hora, sino en la repetición de este programa. Aleluya. Que tú puedas impartir la sanidad, el milagro. Amén. Aviva la obra. Aviva la obra en medio de los tiempos, y en medio de los Sí, tiempos Señor. hazla conocer. Amén. Que este despertar provoque unanimidad, provoque unidad, provoque, Señor, el mover, que cause milagros, señales y prodigios. Que tu Gloria Espíritu a Dios. Santo bautice, que tu Espíritu Santo inquiete. Que esta programación, este medio, Señor, Amén. pueda servir para tocar, inquietar corazones. Mira, aquellos que quizás no entiendan, tú te les reveles, Amén. tú te les muestres. Amén. Tú sabes cómo hacerlo. Eres experto, Dios, porque hemos visto hombres que no te conocían, mujeres que no te conocían y te han conocido. Y yo vengo a ti para declarar, Padre, un hambre de tu presencia, proclamar una sed de tu Espíritu Santo, que tú, Señor, sane. Yo envío tu palabra y yo declaro ahora, Padre, sanidad. Amén. Declaro sanidad Amén. sobre esa mujer que tiene cáncer, En el nombre donde el de médico Jesús. ha dicho que ya no puede más. En el Sobre ese nombre de hombre que está, Señor, desesperado porque ha sido abandonado, Amén. ha sido Guiado dejado su solo. palabra. Declaro esa palabra sobre ese joven que no entiende y se pregunta, Aleluya. ¿cómo puedo conocer? Amén. ¿Cómo puedo conocer ese Dios del que se habla? Yo declaro esa palabra de Dios Amén. sobre aquellos que están apartados, Enviamos distanciados, esa palabra. que gustaron una vez de la palabra, del Enviamos conocimiento, de la en revelación. nombre de Jesucristo. Padre, yo ato los principados y potestades Oh, de las tinieblas. aleluya. Que ninguna arma forjada, Señor, se levante en contra de tu Amén. iglesia. Amén. Presento hombres, pastores, evangelistas, Sí, maestros, Señor. apóstoles, maestros, líderes, diáconos, servidores tuyos, Señor. Amén. Que nos colocamos y aprendamos a tener hambre colocándonos delante de ti. Causa una pasión, Dios, desmedido. Sí, Señor. Una pasión que provoque, Señor, el viento recio del Gloria Espíritu tuya, Santo, papá. Dios, y cubre esta nación de España, este Amén. continente europeo, y que Amén. desde aquí, de la base de esta nación, de esta península ibérica, Dios, tú puedas producir un despertar, un avivamiento Amén. que sacuda de norte a Así sur, sea. de este a oeste, Así y sea. el mundo palpe, la gente palpe, las naciones palpen. Oh Dios, de este mover de tu presencia, salva, Amén. libera, Amén. rompe los vestigios de demonios, de santería, En nombre hechicería, de batalá, Jesucristo. changó, todos esos espíritus
contradictorias a tu voluntad Amén. perfecta. nos unimos creyendo juntamente con muchos de miles de tantos que en esta hora han Amén. creído y han tenido una experiencia contigo, Señor. En el nombre Y te de presentamos estas 2 noches próximamente, esos días 3 y 4 de enero del año 26, donde estaremos aquí siendo testigos Aleluya. de sucesos de un avivamiento. Sí, Señor. En esta casa que se abre la puerta, Iglesia Restauración Cristiana. Amén. En este entorno aquí en Albolote, Señor, provoca una chispa poderosa. Amén. Un sacudimiento estremece, Señor. Enciende el fuego. Oh Padre, y el frío espiritual cese y se encienda la llama del Espíritu Santo. En el nombre. Amén. Amén. Jairo. Amén. Pues hasta aquí ha llegado este episodio, no sé si es el número 21, el 22. Recordarles que está este episodio grabado, se va a resubir en nuestro canal de YouTube para toda aquella persona que los quiera ver o que pues, ha estado con nosotros un momento, pero por ciertas circunstancias no ha podido verlo entero. Que sepáis que se puede ver de nuevo tanto este episodio como cualquiera de los que se han grabado anteriormente. Así que felices, contentos, agradecidos de que hayan podido estar con nosotros, Amén. de que hayan podido estar compartiendo un rato en comunión y en armonía. Privilegio Recordarles, tenerlos. total, recordarles esos 2 días, 3 y 4, ¿verdad? De enero. 3 y 4 de enero 2026. del Aleluya. 2026, que cae en sábado y en domingo. Y en domingo. Así que Dios les bendiga, un placer haberles tenido también a ustedes como audiencia. Que Dios les bendiga, nos vemos en un próximo episodio.